La burguesía azul fue un proyecto político similar al venezolano. Se trataba de desarrollar una burguesía que esté a cargo de empresas que fomenta el partido de gobierno, empresas capitalistas, al servicio de los negociados de la nueva casta, la nueva camarilla que había surgido y que en Bolivia era naciente. Estamos hablando del 2006-2008. Es un saqueo a los fondos del pueblo venezolano para generar la burguesía azul boliviana. Quien trajo ese proyecto y lo implementó fue el embajador de Venezuela, que llegó el 2006, don Julio Montes, ha fallecido. Y don Julio Montes llegó el 2006 y el 2008, 2 años después, concretó el primer proyecto, que fue la adquisición de Gravetal. El proyecto de comprar Gravetal era un proyecto que apuntaba a destruir el motor financiero de la burguesía cruceña, ¿no? De lo que el MAS llamó la oligarquía cruceña. Primero, atacar Gravetal. Bueno, ser dueña de la empresa que compra la soya, que exporta la soya, que tiene los hilos de la soya. Para el 2008, don Juan Valdivia Almanza era un vendedor de la cancha en Cochabamba. Tenía una tiendita que se llamaba Agrobol, tal vez no era tan tiendita, una tienda en la cancha que vendía fertilizantes. Juan Valdivia Almanza había estado en San Paulo, como muchos de los migrantes bolivianos, y allá administró un hotel y se vinculó a la solidaridad con Bolivia, con el MAS, con Evo Morales, en fin, regresó al país y se dedicó a la venta de fertilizantes en la cancha, 2008. Al final de cuentas, de todo este proyecto para el desarrollo de una burguesía azul, lo que queda fue Juan Valdivia. Y uno diría, qué grande Juan Valdivia, qué grande. No, con la plata de los venezolanos. Le dieron la plata de los venezolanos. Se hizo Gravetal y con las ganancias de Gravetal que van a su bolsillo, porque no van al bolsillo de Monómeros y PDVSA, ¿verdad? Van a su bolsillo, es que se hizo de todas estas acciones y de todas estas empresas. El que manejó, Valdivia cambió de terno, ya pasó a lucir como un burgués en todo el sentido de la palabra. De repente tiene acciones, se investiga, en 14 empresas, ahora con los tiempos 15 empresas, 65 millones de dólares. No sé por qué cantidad de dólares compraron los tiempos, pero antes de los tiempos, las inversiones, entre otros, se compró Radisson, 50% del Radisson por 20 millones de dólares. ¿Sabes, no? Alguien que tenía un negocito en la cancha hace negocios de 80 millones, 50 millones, en fin. Se hizo del Radisson, es el representante de la importación de autos Honda y otros 14 empresas. Con los tiempos, 15 empresas. El único que de este proyecto resultó como un modelo ejemplar fue Juan Valdivia, que sigue comprando. Ahora se compran los tiempos y acaba, derrumba, con 80 años de tradición de un periodismo independiente, serio, investigativo. Los tiempos hicieron historia y esta es parte de su historia, la debacle, en manos de un vendedor de fertilizantes, de un empresario que se hizo empresario con la plata de los venezolanos, en fin. Esto es Cabildeo Digital. ¿Qué
¿Qué tal amigos? Un gusto estar nuevamente con ustedes en este último momento. Una alianza periodística entre Cabildeo Digital y Datapolis.bo. Por eso estamos junto con Cacho Herrera. ¿Cómo está, Cacho? ¿Qué tal, Amalia? ¿Qué tal, amigos del planeta? ¿Cómo están? Con un poquito de frío acá en la ciudad de La Paz, este viernes 1 de diciembre, estamos comenzando el último mes del año y las temperaturas han bajado un poquito, producto de una lluvia prolongada esta madrugada en la ciudad de La Paz, que espero que no traigan problemas en los diferentes barrios de la ciudad, como ha estado ocurriendo hace algunos días. Y con mucha información, déjenme contarles que los bolivianos sufrimos ayer una burla de parte de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, porque se anunció antes de mediodía por parte de la vocal Dina Chuquimia que se había autorizado, el órgano electoral había autorizado el proceso de revocatoria de mandato del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, porque en mayo de este año cumplieron la mitad de su mandato de 5 años, este periodo constitucional que han iniciado el 8 de noviembre. Bueno, el 8 de mayo se cumplió la mitad de su mandato y por tanto se habilitaba la posibilidad de hacer un proceso revocatorio. Bueno, su colega, Francisco Vargas, en la tarde explicó los detalles, porque Dina Chuquimia dijo, se ha autorizado el punto final, no dio detalles de fechas, de plazos, de nada. A partir de ese momento, mucha cantidad de gente empezó a pronunciarse en las redes sociales, líderes políticos, periodistas, analistas, hasta el propio Evo Morales, bueno, todo el mundo empezó a expresar su opinión sobre este tema. Y en la tarde, don Francisco Vargas, otro vocal del Tribunal Supremo Electoral, dio cuenta de que el plazo para la recolección de firmas había comenzado en agosto de este año, porque el Tribunal Supremo Electoral había autorizado en julio de este año el proceso, y que iniciada el plazo para la recolección de firmas, este plazo vence el 7 de diciembre, es decir, de aquí exactamente a una semana, el jueves 7 de diciembre. Imagínense que todos han quedado boquiabiertos, porque claro, se anunció el proceso revocatorio al que le faltaba una semana para recolectar firmas. En la noche fue Perdón, ¿quién pidió este revocatorio y cuánto costaría si habría ese plazo? ¿Cuánto costaría el juntar qué cantidad de firmas? Bueno, esto es sui generis, Amalia, amigos que nos están observando, porque en la noche fue entrevistado por la Red 1 de Bolivia el patrocinante, el solicitante, el promotor de este revocatorio, un politólogo cochabambino de nombre Milton Mauro Mavani, que dijo he fracasado porque para empezar me dijeron que yo tenía que hacer imprimir los libros, como ya les ocurrió a los juristas independientes, que también se sorprendieron cuando les dijeron ustedes tienen que hacerse imprimir los libros que necesitan para recolectar, en el caso de los juristas independientes, 1,5 millones de firmas. Y en este caso, Amalia, amigos, 1,7 millones y varios dígitos más, o sea, 1,7 millones de firmas para intentar revocar a Luis Arce y David Choquehuanca. Bueno, al final me dio la impresión de que no cumplió con esto, o sea, no hizo imprimir ni un solo libro, y por tanto el 8 de diciembre, el 9 de diciembre estará informando el Tribunal Supremo Electoral que no ha recibido ningún tipo de firmas y por tanto se cierra el caso y ahí se acaba la historia, porque la ley dice que solamente se puede intentar una vez la revocatoria, no puede haber una cadena de pedidos de revocatoria contra una autoridad en específico. Entonces es una burla, o sea, no creo que nadie se anime en esta semana a recolectar. Muchas opiniones más bien apuntaron a que terminen su mandato, o sea, que no hay necesidad en este momento de iniciar un revocatorio, que terminen su mandato, que cumplan lo que han prometido, si es que lo van a hacer, y que atiendan la crisis política, la crisis económica, la crisis social que vive el país. Por tanto, esto tiende a cerrarse, Amalia, amigos, y como decía un principio,
lamentablemente hemos sido burlados por las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Hay revocatorios para alcaldes y gobernadores, me parece. En todo lado va a fracasar por lo que tú mencionas. Uno, el costo; segundo, el tiempo, y es difícil conseguir las firmas, y en época de lluvia es peor. Pero en Santa Cruz va en serio, revocatorio al alcalde, que era opositor y se pasó al oficialismo. Sí, hay 51 procesos de revocatoria de mandato, Amalia, amigos, en todo el país, contra autoridades municipales, contra gobernadores, autoridades también departamentales, porque asambleístas departamentales por territorio también pueden ser revocados, diputados plurinominales también pueden ser revocados. Entonces hay 51 procesos en este momento, y como dices, Amalia, este proceso está lleno de obstáculos, ¿no? Porque, por ejemplo, además de que tienen que comprarse los libros, una vez llenados, si es que lo lograran, tienen que pasar un proceso de verificación a partir de una revisión técnica de los tribunales electorales. Si vencieran ese proceso de verificación, tiene que convocarse el tribunal electoral, el órgano electoral en realidad, tiene que pedir a la Asamblea Legislativa una ley para convocar a un referéndum revocatorio, que tendría que ser una ley simultánea para quienes logren pasar esa etapa. Ahí estarán en manos de los parlamentarios si va o no va el proceso revocatorio. Probablemente que no entre a la cola de los proyectos de ley, no se le dé la prioridad y se vaya pasando el tiempo y se concluyan la posibilidad de hacer los revocatorios. Si pasara la ley, se aprobara esta norma, quienes intenten revocar, alejar de sus cargos a autoridades municipales de Santa Cruz, del Alto y de otros lugares del país, tienen que obtener un voto más del porcentaje con el que ganaron las elecciones las autoridades sometidas a procesos revocatorios. Entonces es otro momento en el que tienen que ir a pedir a la gente que voten masivamente para que tal o cual autoridad sea alejada de su cargo. Bueno, el gobierno se ha ahorrado todo este embrollo y es muy fácil. Hace un operativo militar, secuestra al gobernador de Santa Cruz, lo lleva a Chonchocoro en La Paz y se acabó. Nada de conseguir firmas ni nada, ¿viste? Es cuestión de lanzar una falsa acusación, cualquier cosa, y te desististe de un gobernador opositor. No puedes nombrar a uno de tu partido, pero ya te deshiciste, ¿viste? Sin firmas, sin leyes, sin todo ese trámite engorroso. Por eso es muy grave la detención del gobernador de Santa Cruz. Cachito, si te parece, quisiera pasar a otro tema. Adelante, Amalia, adelante, nos tienes una sorpresa en relación a la adquisición, a la transferencia del periódico Los Tiempos de Cochabamba. Adelante, por favor. Bueno, se anunció que quien se hizo fruto de la presión fiscal y la asfixia económica de las acciones de Los Tiempos, que era de la familia Canelas, 80 años trabajando en el periodismo, es el Grupo Valdivia. Lo dijimos ayer, pero luego nos enteramos que la cabeza de ese Grupo Valdivia, un grupo que apareció, un Grupo Valdivia, es Juan Valdivia Almanza. ¡Ah! Sorpresa, tengo la historia. Esta historia ya la conté el año 2020 como parte del surgimiento de la burguesía azul. Una burguesía azul que deja siempre saldos rojos, ¿no? La burguesía azul fue un proyecto político similar al venezolano. Se trataba de desarrollar una burguesía que esté a cargo de empresas, que fomenta el partido de gobierno, empresas capitalistas, al servicio de los negociados de la nueva casta, la nueva camarilla que había surgido y que en Bolivia era naciente. Estamos hablando del 2006-2008. ¿Quién trajo ese proyecto
y lo implementó fue el embajador de Venezuela, que llegó el 2006, don Julio Montes, ha fallecido. Y don Julio Montes llegó el 2006 y el 2008, 2 años después, concretó el primer proyecto, que fue la adquisición de Gravetal. Para el 2008, don Juan Valdivia Almanza era un vendedor de la cancha en Cochabamba. Tenía una tiendita que se llamaba Agrobol, tal vez no era tan tiendita, una tienda en la cancha que vendía fertilizantes. Juan Valdivia Almanza había estado en San Paulo, como muchos de los migrantes bolivianos, y allá administró un hotel y se vinculó a la solidaridad con Bolivia, con el MAS, con Evo Morales, en fin, regresó al país y se dedicó a la venta de fertilizantes en la cancha, 2008. Lo ubican a Valdivia, que empieza a ser parte de este proyecto impulsado por el embajador venezolano Julio Montes, que al mismo tiempo para este proyecto, para desarrollar esta burguesía azul, trae o llega o se encuentra con Carlos Gil, este empresario paraguayo venezolano, vienen del brazo, ambos vienen del brazo, y deciden comprar con plata venezolana, con plata sustraída, robada, afanada, póngale el sinónimo que quiera, de las arcas de las empresas estatales bolivianas, Gravetal. Gravetal era una empresa colombiana, una empresa boliviana, pero de socios colombianos, muy poderosa en Santa Cruz, que se había vuelto el eje de la economía de la soya. Santa Cruz es soya y Gravetal era la rescatadora de la soya de Santa Cruz. Había instalado unos silos enormes y exportaba soya, soya en grano y derivados de soya. Una empresa muy poderosa, el corazón del negocio de la soya de Santa Cruz se llama Gravetal. Pues le brincaron a Gravetal. Resulta que el 2008, Juan Valdivia Almanza, el vendedor de fertilizantes en la cancha, aparece comprando Gravetal por 82 millones, casi 83 millones de dólares. 83 millones de dólares. Compran Gravetal a través de una empresa que se llama Inversoya, que estaba en la lona financiera con deudas, en fin. Y este Inversoya se constituye de este modo. 1/3 para Juan Valdivia Almanza. El otro tercio, Sebastián Rivero, el hermano de la diputada Susana Rivero, un veterinario. Por supuesto ponen gente del partido. Es una operación azul, con gente azul, con gente que intentan sea empresario, que sea del mundo empresarial. Entonces, Juan Valdivia, con su negocito de fertilizantes en la cancha de Cochabamba, que había tenido un hotel en San Paulo, en fin, empresario, lo ponen, 1/3. 1/3 para Sebastián Rivero y otro tercio para José Rick Rivero. José Rick Rivero es hermano de Salvador Rick, que había sido el ministro de Obras Públicas de Evo Morales, ¿verdad? Rick fue el primer cruceño que se animó, el primer empresario cruceño que se animó a apoyar abiertamente a Evo Morales y a integrar su gabinete ministerial. Entonces el hermano aparece como socio de Inversoya e Inversoya compra el 99% de las acciones de Gravetal. Y el 1% que queda es también de Juan Valdivia y de Catarina Gumucio. No sé si te suena, Cachito. Catarina Gumucio estuvo a la cabeza del canal de televisión Avia Yala, militante legal de Evo Morales, su delegada presidencial, en fin, y la ponen ahí en ese 1%.
¿no? Entonces, esta empresa, Ibersoya, con estos socios, todos azules, dos del mundo empresarial, o por lo menos eso intentan mostrar, cruceño y veniano, porque Sebastián Rivero es veniano, se hacen de Gravetal. ¿Cómo llega la plata? Sale del bolsillo de ellos ni un centavo. La plata sale, y aquí viene otra historia, de una empresa que se llama Monómeros de Colombia, que tiene sede en Barranquilla y en Buenaventura. Buenaventura es un puerto colombiano muy importante. Monómeros era una gran empresa de fertilizantes, abastecía casi la mitad de la demanda de fertilizantes en Colombia, y fue comprada por Petroquim, que es una empresa petroquímica subsidiaria de PDVSA de Venezuela. Entonces, Venezuela, de Chávez, de Nicolás Maduro, compran Monómeros en Colombia, que está a nombre de, a través de esta petroquímica que es subsidiaria de PDVSA. Y Monómeros le da la plata a Valdivia, a Rivero y a Rick para que compren Gravetal. Esos 83 millones de dólares salieron de la empresa estatal venezolana y se la entregan, o sea, es una privatización, es un saqueo a los fondos del pueblo venezolano para generar la burguesía azul boliviana. ¿Cómo le entregan? Esto lo averiguó en la Bolsa de Valores de Bolivia. Hay una figura que usa la Bolsa de Valores, el empresariado para estas operaciones, que se llama pignoración. Pignoración. ¿Qué quiere decir? Que Monómeros le entregó la plata y el 100% de la administración de la empresa adquirida, es decir, Gravetal. Y Inversoya, es decir, Valdivia, Rivero y Rick, le entregan las acciones adquiridas, se las entregan a Monómeros. O sea, las acciones no están en poder de Inversoya, sino como una garantía, ¿verdad? Le entregan las acciones. Y Monómeros, pues, ¿dónde tendrán las acciones? ¿En qué caja fuerte estará? En fin, les regalaron 83 millones de dólares, ¿no? Lo primero que hicieron cuando tomaron posesión de la empresa, que era de los colombianos, Gravetal, fue sacar $1 millón. Eso está en los registros de la Bolsa de Valores. Porque Gravetal fue, antes de que sea de los venezolanos, fue anotada en la Bolsa de Valores de Bolivia y ahí se registran los cambios de directorios, el movimiento de dinero, en fin. Lo primero que hizo la nueva administración, sacó $1 millón sin mayor motivo. Al parecer, era para los servicios del embajador Julio Montes y de don Carlos Gil, que no participa en las acciones, pero parece que fue el ideólogo de cómo hacer esta operación. Y entonces se hicieron de Gravetal. En 2009, Juan Valdivia declara ante la Contraloría, porque empezaban las elecciones municipales, que era poseedor de $1 millón y se olvida de anotar las acciones que estaban a su nombre en Gravetal, el 33% de $82 millones. Ahí hay un delito frente a la Contraloría, el haber ocultado, el ser dueño del 34% de las acciones de Gravetal. Rick estuvo como gerente general de Gravetal 2 años, hasta el 10, y después dejó. Quien se hizo de Gravetal realmente fue Valdivia, ¿no? El que manejó, Valdivia cambió de terno, ya pasó a lucir como
un burgués en todo el sentido de la palabra, de repente tiene acciones, se investiga, en 14 empresas, ahora con los tiempos 15 empresas, 65 millones de dólares. No sé por qué cantidad de dólares compraron los tiempos, pero antes de los tiempos, las inversiones, entre otros, se compró Radisson, 50% del Radisson por 20 millones de dólares. ¿Sabes, no? Alguien que tenía un negocito en la cancha hace negocios de 80 millones, 50 millones, en fin. Se hizo del Radisson, es el representante de la importación de autos Honda y otras 14 empresas. Con los tiempos, 15 empresas. Al final de cuentas, de todo este proyecto para el desarrollo de una burguesía azul, lo que queda fue Juan Valdivia. Y uno diría, qué grande Juan Valdivia, qué grande. No, con la plata de los venezolanos. Le dieron la plata de los venezolanos. Se hizo Gravetal y con las ganancias de Gravetal que van a su bolsillo, porque no van al bolsillo de Monómeros y PDVSA, ¿verdad? Van a su bolsillo, es que se hizo de todas estas acciones y de todas estas empresas. El proyecto, y cierro con esto, el proyecto de comprar Gravetal era un proyecto que apuntaba a destruir el motor financiero de la burguesía cruceña, ¿no? De lo que más llamó la oligarquía cruceña. Primero, atacar Gravetal. Bueno, ser dueña de la empresa que compra la soya, que exporta la soya, que tiene los hilos de la soya y que exporta. ¿Cómo se exporta la soya? La soya cruceña se exporta a través de Puerto Suárez, el río Paraguay, hacia el puerto de Rosario en la Argentina. Y para eso se necesitan barcazas. Para entonces había habido ya el negociado de las barcazas, no sé si te acuerdas. Las barcazas chinas. Y el Ministerio de Defensa compró barcazas chinas, 30 millones de dólares, nunca llegaron y no había plata para traerlas. Entonces Carlos Gil dijo, bueno, yo compro, yo las traigo y me adueño de las barcazas. Pero ese negocio no se concretó, al final se perdieron los 30 millones, nunca se procesó a los ministros que autorizaron esa compra, quedó un almirante preso, el que manejaba la empresa, en fin. Pero lo que sí se concretó fue el tren, porque la soya sale del área de producción hacia Puerto Suárez, sale a través del tren. ¿Y quién se compró el tren? Carlos Gil. Carlos Gil. Carlos Gil se compró los dos tramos, oriental y occidental, de los ferrocarriles, es el dueño de los ferrocarriles y es el que lleva la soya hasta la frontera. No pudo concretar ese último tramito, el de las barcazas. Pero por ahí seguro que anda, ¿no? Después de hacerse de los ferrocarriles, le puso el nombre para comprar los medios de comunicación que eran de la oposición, a través de Carlos Gil, pero parece que con dinero venezolano, no con el dinero de él. Compran La Razón, ATV, tú sabes esa historia. Pero él puso el nombre, nunca fue a La Razón, nadie conoce la cara de Carlos Gil. Y luego le dieron el contrato sin licitación, contrato directo para la construcción del teleférico, que eso fue un gran negocio, ¿no? Y ahí está Carlos Gil, no quiere poner la cara, está bajo perfil, en fin, pero tampoco él en sí es parte de la burguesía azul boliviana, ¿no? Es parte de la burguesía azul venezolana, ¿no? Que hizo negocios en Bolivia. El único que de este proyecto resultó como un modelo ejemplar fue Juan Valdivia, que sigue comprando. Ahora se compran los tiempos y acaba de rumba con 80 años de tradición de un periodismo independiente, serio, investigativo. Los tiempos
hicieron historia y esta es parte de su historia, la debacle, en manos de un vendedor de fertilizantes, de un empresario que se hizo empresario con la plata de los venezolanos, en fin. ¿Qué pasó con Monómeros? Te termino la historia. Monómeros en Colombia, en manos de la empresa estatal Petrobras a través de su subsidiaria petroquímica, le empezó a ir muy mal, manejada por los venezolanos, como todo lo que maneja el chavismo, fue al desastre. Pero luego hubo esa dualidad de presidentes entre Maduro y Guaidó, no sé si te acuerdas. Entonces el presidente Duque reconoció a Guaidó como presidente y le dio la administración de Monómeros a Guaidó, que estuvo en sus manos 3 años. Y parecía que por ahí Guaidó venía y reclamaba sus acciones en Gravetal, pero no ocurrió. Después de esos 3 años, ahora Petro ha reconocido plenamente a Maduro y Monómeros ha vuelto a manos de Maduro y de lo que queda de Petrobras, porque no queda, de PDVSA, estatal de venezolana. No queda nada de esa pobre empresa, la saquearon, se llevaron el último tornillo, hicieron millones, se llevaron toda la plata. Y bueno, y ahí está, sigue produciendo. No es que Monómero sigue produciendo fertilizantes, pero ya no en la cantidad, ya no abastece a la mitad de la demanda de fertilizantes de Colombia, que eso ocurría cuando estaba en manos privadas, antes de ser vendida a PDVSA. Bueno, esa es la historia. Esta historia la conté el 2020, como la historia de la burguesía azul. Está en una nota que se llama así, Burguesía Azul, es una tapa azul, que la voy a volver a poner en Cabildeo Digital, por si la gente la quiere revisar y saber quién es este señor Juan Valdivia Almanza, el que le ha quitado a la familia Canelas, casi es una usurpación en complicidad con el MAS, con funcionarios del MAS, etcétera, a la familia Canelas el periódico Los Tiempos. Por supuesto que en Datápolis también vamos a publicar esta nota que tú mencionas, Amalia querida, porque sí es bueno recordar, refrescar la memoria de este tema que acaba con la adquisición del periódico Los Tiempos. Yo tengo 2 consultas, Amalia. La primera es, sabiendo que el señor Valdivia incluso ha hecho mucha inversión, o sea, muchas compras, por ejemplo, en la parte inmobiliaria, terrenos en Santa Cruz. Se habla, por ejemplo, de la participación de la exdirectora de la ASFI y exministra de Transparencia, la señora Leni Valdivia. ¿Tú sabes algo de alguna participación de la señora Leni Valdivia en este grupo Valdivia que está comprando todo y nada en el país? Se habló que eran familiares, pero eso no se comprobó. No se comprobó. La segunda consulta es, por todo lo que has descrito y tomando en cuenta que una operación parecida ocurrió con La Razón y Carlos Gil, con la Red ATV también, ¿tú anticipas que Los Tiempos va a seguir este destino periodístico de sumarse al oficialismo y de luego languidecer en la falta de credibilidad? Absolutamente, absolutamente, pero con una diferencia. Carlos Gil, como era un palo blanco del gobierno, nunca asumió directamente la administración de La Razón. Y tú estuviste un tiempito como director de La Razón y sabes que eso se manejaba desde la vicepresidencia y se debe seguir manejando, no sé, desde alguna oficina del gobierno. En cambio, Los Tiempos va a ser manejado por Juan Valdivia en persona, porque Juan Valdivia adquirió su propia independencia, ¿viste? Con la plata de los venezolanos hizo de Gravetal, y luego fue comprando Radisson, inversiones en el Urubó, inversiones inmobiliarias en el Urubó, en fin, 14 empresas, 15 con esta, reitero, más de 60 millones ya como patrimonio personal
¿no? Entonces se hizo de verdad un empresario, pero ya independiente, ya no depende de la vicepresidencia y de el que fue vicepresidente, que era el que armaba, el que manejaba todos estos hilos, ¿verdad? Empresariales. De tal modo que él va a manejar los tiempos, pero ya de manera oficialista, ¿no? Tanto así que ayer ya los tiempos publica una separata del gobierno, cosa que no había ocurrido en 17 años, ¿no? Ya ayer tiene una separata, lo cual es plata, ¿no? Sí, sí, ha caído en manos del oficialismo. Increíble, cada vez menos medios independientes en el país, menos voces críticas, y cómo ha caracterizado los tiempos en sus 80 años de vida, con mucha investigación, con mucho compromiso con la verdad en nuestro país. Así que es una verdadera pena, pero hay que estar atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos en un periódico emblemático en Cochabamba, porque también está el periódico Opinión, hay otros periódicos más de corte de sensacionalismo, de crónica roja, pero los tiempos ha sido, digamos, el que ha mantenido el liderazgo. Veamos qué es lo que sucede a partir del 2024, porque me imagino que este tiempo de transición en el que todavía permanece como directora Luz Marina Canelas, la última de la dinastía, si vale el término, de los Canelas, una familia hecha en el periodismo de nuestro país. Así que veamos qué es lo que va a suceder con Luz Marina también en el curso de las próximas semanas, de los próximos meses. ¿Cambiamos, Amalia, o tienes tú algún otro comentario? No. Yo quería cambiar de tema para preguntarte qué sabes de los magistrados, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional. El 2 de enero se acaba el mandato de estas autoridades. ¿Qué va a pasar? ¿Qué datos tienes? El primero es que no va a haber elecciones judiciales este año, eso está clarísimo, no va a haber, no se va a cumplir lo que manda la Constitución Política del Estado. Estamos comenzando diciembre, es el último mes de los 6 años de mandato que tienen los magistrados actuales elegidos en 2017, elegidos por Evo Morales y por el MAS en ese momento. Son estos magistrados, Amalia, que, por ejemplo, le dieron la reelección indefinida, no solamente una tercera reelección, sino una reelección indefinida para que Evo Morales pueda ser presidente hasta que muera, pero que falló el plan con lo que ocurrió en 2019. Son estos magistrados que emitieron un comunicado que reconocían a Yanine Áñez como presidenta del país, luego dijeron que eso no tenía ningún valor. Son estos magistrados que últimamente se han aliado al actual gobierno del presidente Arce, y son estos magistrados que están buscando una manera de quedarse en sus cargos. Algunos dicen a través de un decretazo, otros dicen a través de la interpretación de la Constitución por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional. Bueno, lo concreto es que no va a haber elecciones judiciales este año, no se sabe cuándo habrán, en el próximo 2024, y seguramente a partir del 2 de enero, 3 de enero, tendremos un vacío en la cúspide de las altas cortes de nuestro país, porque el resto va a seguir funcionando, los tribunales departamentales, los juzgados. No es que se va a paralizar el órgano judicial y el Tribunal Constitucional, pero va a haber ahí un vacío en la cúpula, en la cúspide de estos órganos, y imagino que van a tratar de resolver esto con un decretazo o alguna norma inconstitucional, por supuesto, que prorrogue sus mandatos o que cambie algunos que no son tan genuflexos con el poder. Hay anuncios de don Andrónico Rodríguez de presentación de una ley corta para, por ejemplo, que los suplentes asuman la titularidad en las altas cortes. Comunidad Ciudadana también ha planteado otra norma que es una especie de escoger entre algunas personalidades. Esto se ha criticado como una especie de cuoteo a la vieja usanza de lo que ocurría en la época neoliberal. Entonces, es incierto, reitero, no va a haber elecciones, se va a producir un vacío, pero en el fondo los trámites judiciales, los litigantes van a seguir con sus procesos, solamente que quienes
que apelen a las últimas instancias, ahí sí tendrán dificultades. Bueno, se acabó noviembre, comenzamos diciembre, con lluvias y una relativa normalización en el abastecimiento de carburantes. Esto es un alivio. Siempre estas primaveras de abastecimiento regular son cortas, ¿no? Son como foquitos de Navidad, se prenden y se apagan, se prende y se acaba. Hay alerta en el transporte pesado, alerta en el empresariado cruceño, porque hay abastecimiento hoy, mañana no. Colas sí, colas no. En fin, pero hoy hay un abastecimiento semi-regular en el país. Eso es un alivio. Creo que ya al despedirse mencionemos algunos hechos del panorama internacional. Fue impactante ayer. Dos miembros de Hamas en una parada de autobús en Jerusalén, capital de Israel. Resulta que sacaron armas de fuego y mataron a una persona, dejaron 6 heridos graves, cuando había tregua, ¿no? Es decir, es una provocación, ya no sé qué llamar, pero muestra la dinámica que este grupo terrorista no va a cesar en sus ataques hacia Israel. Y luego Israel reacciona, sobrereacciona, y la tregua se va a acabar en las próximas horas. Se han conseguido recuperar algunos rehenes, a una minoría. La mayoría de los 240 continúan en esa condición muy penosa, porque además en condiciones terribles. De esos 245 muertos, entre ellos el bebé de 10 meses, y otros, bueno, son 2 niños y 3 adultos que han fallecido en su condición de rehenes. Veremos qué pasa. En Ucrania, mientras todos estamos mirando absortos, espantados, lo que está ocurriendo en Medio Oriente, pues Rusia aprovecha para atacar, y atacó en las últimas horas a la capital, Kiev, y otras ciudades con misiles y con todo lo que tiene a su alcance, y la destrucción de viviendas, porque no ataca puntos militares. Ojalá atacara solo a militares, porque la guerra es entre militares. No, ataca a civiles. Edificios, residencias, escuelas, hospitales, y a estas alturas pues a nadie le sorprende. Lo que me sorprendió, política argentina, es que hay una separación entre Macri y Patricia Bullrich. Patricia Bullrich va a ser, parece ser, la ministra de gobierno de Milei, y a Macri no le gustó nada ese compromiso. Te apoyo, pero no quiero estar adentro, no quiero comprometerme con la gestión de Milei, que siempre es una incógnita. Pero Patricia Bullrich saltó a la piscina y se metió con todo, y Macri se distanció. Hay una ruptura ahí de lo que quedaba del partido de Macri. Sí, es todavía incomprensible estas señales políticas, porque paralelamente quien fue el ministro de Economía de Mauricio Macri, el señor Caputo, va a ser el ministro de Economía de Milei, va a ser el responsable en una primera instancia, en una primera etapa, de tratar de salvar la economía argentina. Ahí sí Macri no dijo que no, Macri más bien impulsó que Caputo asuma el Ministerio de Economía, como que parece que va a ocurrir a partir del 10 de diciembre. Entonces son estas cosas que están ocurriendo en la política argentina y que de alguna manera están afectando seriamente a Juntos por el Cambio, que fue el frente que armaron Macri, Bullrich, Caputo y demás. Ya salió la parte radical de este frente con Horacio Rodríguez Larreta, un alcalde de la ciudad de Buenos Aires. También se está resquebrajando la otra parte que queda entre Bullrich y Mauricio Macri, así que hay estas separaciones, como la que ha ocurrido sorprendentemente en Ecuador, Amalia, amigos. El presidente ha roto con su vicepresidenta ecuatoriana, recientemente asumidos los cargos, y la ha mandado
en una misión especial a Israel. Y se enojaron, pelearon y la mandó en misión especial con una especie de embajadora plenipotenciaria a Israel. Listo, la señora dijo, me están queriendo acallar, pero voy a ir obedientemente a mis nuevas funciones a miles de kilómetros de Quito, y por tanto el entendimiento duró muy poco en Ecuador y se produjo ya una primera crisis. En Venezuela, aparentemente las cosas están marchando mejor para Corina Machado. Parece ser que van a llegar a un acuerdo el chavismo y la oposición venezolana para habilitar a Corina Machado para que pueda terciar en las elecciones venezolanas del próximo año. Pues es una buena noticia seguramente para la oposición venezolana, para la esperanza del pueblo venezolano. Así que estaremos atentos. Y en Bolivia, quizás ya para cerrar nuestro espacio, Amalia, amigos que nos están observando, se ha producido ya un bloqueo en el Chapare Cochabambino. En este momento no hay paso en la nueva carretera entre Cochabamba y Santa Cruz. Están bloqueando los transportistas del Chapare, del Trópico Cochabambino, porque el gobierno ha incumplido una serie de compromisos vinculados a la construcción de carreteras secundarias, algunas de la troncal, para mejorar las rutas en ese lugar. Así que en este momento ya el Chapare debe estar totalmente bloqueado, no hay paso, y no sabemos hasta cuándo se va a prolongar esta medida. Amalia, tú sabes, a veces comienzan con cosas muy regionales, estas van creciendo y después se viene una crisis de marca mayor. Así que estaremos también atentos a cómo suceden estos acontecimientos. Este es el panorama noticioso que tenemos cerrando la semana. Nos volveremos a encontrar el lunes, Amalia, ya cuando estemos arrancando ya la primera semana del mes de diciembre. Ese bloqueo de Chapare afectará el normal abastecimiento de diésel y gasolina. Afecta. Bueno, Cacho, como tú has dicho, colorín colorado, este informe se ha acabado. Será hasta el lunes. Muchas gracias. Hasta luego. Gran abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.